Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de actualidad tributaria aquí en FM Aprender. Como cada lunes vamos a acompañarlos hasta las 20 horas para presentar las novedades más relevantes en el campo impositivo y previsional, y luego vamos a hablar de un tema de suma actualidad como siempre, que es cómo puedo tramitar una jubilación o pensión, qué necesito, cuáles son los requisitos, qué debo saber, y para ello nos va a acompañar el doctor Manuel Casanga, abogado independiente, especializado en derecho previsional, quien nos va a comentar, a explicar cuáles son las principales características. Y para todos aquellos oyentes que deseen comunicarse con el programa, ya sea para hacer sus consultas, para plantear sus inquietudes o dudas sobre el tema que analizamos, tanto a nivel impositivo como previsional, y el tema que vamos a desarrollar en el día de la fecha, pueden escribirnos a través de la página web de la emisora www.fmaprender.com.ar. En esa web ustedes tienen una regla de palabras, tocan una vez la palabra mensajes, se despliega toda una pantalla donde van a ver mensajes de otros programas. Si van al final, van a encontrarse con un formulario en blanco donde pueden dejar su mensaje. Recuerden que cuando les pide el email, mínimamente tienen que marcar 2 letras o nos dejan su correo, que solamente lo ve la producción, para que el sistema reconozca que quien está escribiendo es una persona y no un equipo de computación. Por ello, recuerden, es importante que sus mensajes pongan al menos 2 letras en la palabra de lo que pide como correo electrónico. Y en país nos escriben el barrio, la localidad, la provincia o la ciudad desde donde se están contactando, o el barrio en la ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, vamos a pasar a un pequeño resumen de lo más relevante. Hoy es nuestro primer programa que inicia el ciclo 2023. Ya está con nosotros el doctor Casagna, con lo cual luego vamos a estar hablando del tema que se promocionó en redes sociales. Recuerden que este programa pueden volver a escucharlo a partir de próximos días en nuestro canal de YouTube, Cristina del Carmen Mancilla. Van a encontrar justamente colgado el programa con un podcast con los principales datos y temas que vamos a analizar. Dicho esto, pasamos a las novedades, y dentro de estas, la más relevante fue la Resolución General 5314 de AFEP, publicada el 16 de enero. Esta resolución se vincula con la deducción de gastos con fines educativos y gastos de transporte terrestre de larga distancia en impuesto a las ganancias. Recordemos que esta resolución modifica la Resolución General 4003, en la cual tenemos todo el procedimiento que aplica el empleador para poder determinar cuál es el impuesto a la renta, impuesto a las ganancias que me van a descontar del sueldo, de la jubilación, de la pensión o de cualquier subsidio laboral que tenga. En el año 2021, la ley 27.701 modificó la ley de impuesto a las ganancias, permitiendo la deducción de gastos con fines educativos que va a pagar, ¿sí?, el empleador. Esta deducción puede ser hoy pagada por el empleador vía reembolso. Es decir, usted, padre, tiene que comprar los útiles, en este caso que el hijo requiere, herramientas, como dice, destinadas a tal efecto, y cuando hablamos de herramientas con fines educativos nos referimos quizás a ciertos instrumentos como libros, como puede ser una tablet, como puede ser una calculadora, que esté documentado y que ese hijo a cargo, hijastro, sea menor de edad o, si es mayor de edad, hasta 24 años. La deducción, que tendrá que ser informada en los 572 CIRADIC que usted llena en la página web de AFIP con su quit y clave fiscal, o con su QUIL, si usted es empleado y clave fiscal,
el sistema lo va a limitar a un 40% de la ganancia no imponible. Es decir, en el año 2023, el mínimo no imponible es de 451.683,19. Sobre eso usted podrá descontar 180.673 en el año. Esta reforma, que si bien estaba instrumentada ya en la Ley de Impuesto a las Ganancias, recién toma operatividad a partir del año 2022, porque esta resolución habilita que los pagos que hubiera hecho el empleado, como los establecidos para el cómputo, se aplicarán para la declaración jurada 2022. Y si ustedes recuerdan, las declaraciones juradas de ganancias, si bien el periodo fiscal es de enero a diciembre, todo empleado en relación de dependencia, jubilado o pensionado, o quien perciba un subsidio de origen laboral, puede denunciar estos gastos hasta el mes de marzo del año inmediato siguiente. En nuestro caso, usted puede terminar de completar el 572 hasta el 30 de marzo del 2023 para que se le computen estos gastos. Todas aquellas retenciones que se hubieran practicado en exceso se las van a devolver con la liquidación del fin del periodo, que generalmente se hace en mayo. Otra novedad también vinculada a impuestos fue el decreto 48 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El decreto se publicó el 27 de enero y se modifica el artículo 23 del decreto reglamentario de ganancias. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante conocer esto? Porque hoy por hoy la Ley de Impuesto a las Ganancias, tanto en la ley como en su decreto, define que son jurisdicciones no cooperantes. Puede darse que usted sea una pequeña pyme que esté operando con un proveedor o con un cliente del exterior y que por la radicación de ese cliente o proveedor, el fisco lo califique como una jurisdicción no cooperante. Claro que usted no es responsable, pero sucede que hay países que no han querido suscribir contratos de intercambio de información, los que los convierten en jurisdicciones no cooperantes. Un caso muy cercano, Paraguay. Paraguay es uno de los estados que no ha querido firmar hoy un intercambio de información, en cuyo caso hoy dejan de estar en el listado de no cooperantes Bosnia, Mongolia, el reino de Suazilandia, el reino de Tailandia. Es decir, estamos hablando de aquellos países que hasta hace muy poco estaban dentro de las jurisdicciones no cooperantes. ¿Y en qué agravaba al contribuyente operar con este tipo de erradicaciones? Que tenía más controles, limitaciones, precio de transferencia, limitaciones en la deducción de los gastos. Bueno, con esta resolución, que es el decreto 48 del 27 de enero, tengo una buena noticia. Nuestro vecino, la República de Paraguay, queda fuera de las limitaciones de no cooperante, ¿sí? Porque tenemos convenio con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Bolivia. Otra novedad es la Resolución General 5321. Esta resolución es para analizar con tranquilidad, seguramente vamos a dedicar un programa para su análisis, es sobre los planes de pago vigentes. Esta resolución 5321, publicada el 24 de enero, es importante porque regula un régimen de facilidades de pago permanente para deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social. Si bien este plan de pagos no habilita condonación de intereses, como ha ocurrido con planes anteriores, sí permite pagar deuda vencida, ¿sí?, ya sea por obligaciones tanto anuales como por obligaciones mensuales, y entre ellas incluye el pago de autónomos, el pago de monotributo, siempre y cuando, estemos hablando de una deuda que no haya podido, que haya quedado caducada o que no he podido pagar. Y algo relevante, de acuerdo a cuál es mi calificación CIPER. Entonces, muchas veces la gente no evalúa, y ustedes cuando entran con quit y clave fiscal a la página web de AFIP, allí les marca el código CIPER. Es una calificación sobre su cumplimiento. Si su cumplimiento es muy negativo, la letra va a ir en ascenso. La letra A es cumplidor. B, C, D va bajando el grado de cumplimiento y existen mayores limitaciones como
la concesión de un plan de pagos o cómo darle ciertos beneficios fiscales que tendrían otros contribuyentes. Por ello es importante estar muy atento a cuál es mi calificación CIPER. ¿Puedo tener algún problema económico, financiero y haber entrado en una mora? Por supuesto, pero si yo luego acomodo mi situación, tengo la posibilidad siempre de solicitar una reconsideración de mi código CIPER. Eso se hace a través del sistema registral de AFIP. Recuerden, sobre este plan, ¿sí?, permite tener hoy una cantidad de cuotas. Puedo tener hasta 12 cuotas, ¿sí? Estamos hablando de planes que me permiten hoy corregir deuda vencida, tanto anual como mensual, y deuda en ejecución fiscal y deuda en procedimientos de fiscalización. Esto es importante, por eso lo traemos a colación, es relativamente nuevo. Ha habido muchas preguntas si tenemos planes vigentes. Esta nueva resolución que les estoy comentando comenzó a regir a partir del 1 de febrero del 2022. Y por último, una resolución también entendemos relevante, porque lo que tratamos de hacer es una selección de aquellos, es la Resolución General 5322 del 2 de febrero, se vincula con impuesto a las ganancias y el régimen de percepción de exportación definitiva de mercadería. Esta resolución modifica a lo que sería el régimen de retención de la resolución 830. Recordemos que cuando ustedes exportan productos o exportan servicios, tienen la posibilidad de solicitar el reintegro de tanto el crédito fiscal, y esto hace que puedan generar saldos a favor, en cuyo caso hoy con esta resolución se amplía el alcance de poder solicitar un certificado de exclusión o exhibición de retención de impuesto a las ganancias, siempre que el organismo verifique que los países de destino de la mercadería no sean países de escasa o nula tributación, o sean no países de no cooperadores. ¿Qué es lo que se busca? Evitar tener que generar saldos a favor, ya sea por, excesivas retenciones, y además tener saldos a favor porque estoy pidiendo un reintegro de crédito fiscal a raíz de una exportación libre de impuestos. Por último, y no menos importante, el decreto 58, publicado el 6 de febrero, se vincula al decreto 58. Este decreto está, modificando el alcance del impuesto país, más conocido como Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria. Recordemos que el decreto 99 del año 2019, decreto nacional, fue el que dispuso la aplicación de impuesto país para toda adquisición, ya sea de bienes o servicios al exterior. También se aplica cuando se compran divisas de moneda extranjera. Bueno, este decreto 58 lo que prevé es suspender el impuesto país previsto en el artículo 35, inciso A, de la Ley 27.541, vinculado a la adquisición o importación de vehículos que están dentro de la nomenclatura común del Mercosur, que sean camionetas, pick-up, furgonetas, furgones o camiones rígidos que acepten o estén diseñados para un máximo de 3 pasajeros, incluidos el conductor, y sin importar el valor. O sea, estamos hablando que estamos liberando la importación de vehículos de trabajo de impuesto país, cuando yo tengo que pagar en moneda extranjera. Me parece que es una novedad más que relevante. Y hasta acá es el resumen de noticias fiscales que tenemos para comentarles por el momento. Y antes de continuar, si les parece, yo los invito a ir a una pequeña pausa, y cuando volvemos estamos ya conversando con nuestro invitado sobre jubilaciones y pensiones y cómo las puedo obtener. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long
too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Muy buenas tardes a toda la audiencia. Ya estamos de nuevo acá en Actualidad Tributaria por FM Aprender. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Casanga, abogado, especialista en Derecho Previsional. El doctor Casanga, se ha dedicado de lleno a esta temática que nos parece sumamente interesante. Y una de las preguntas que tenemos, muy bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Una pregunta. Cuando hablamos de jubilaciones y pensiones, hoy Sí. teníamos, o al menos existía hasta no hace tanto, una moratoria. Para a todo aquel que, hablando de moratoria no es más que un plan de pagos en el cual a mí me permitía regularizar una situación. Exacto. La pregunta es, ¿esta moratoria está vigente? ¿Se piensa prorrogar? ¿Se extinguió? Bueno, al día de hoy, para ser más preciso, lamentablemente, el 31 de diciembre del año pasado, la moratoria que estaba vigente, que era la moratoria ley 26970, quedó suspendida, venció, y lamentablemente hoy en día la única moratoria que está vigente es la moratoria ley 24476, que era con la que se jubilaban todos los hombres. Antes las mujeres usaban la moratoria anterior, que es la que venció, y hoy lamentablemente tienen que usar la ley que utilizan los hombres, y esta le cubre una menor cantidad de aportes. Ahora mismo hay un proyecto de ley que se está tratando en sesiones extraordinarias. El año pasado pasó por la Cámara de Senadores, le dieron media sanción y luego en diputados no obtuvieron el quórum. Lo que pasó ahora es que en estas sesiones extraordinarias están tratando la moratoria nueva, pero por unas cuestiones políticas, más que nada por el juicio político que tiene la Corte Suprema, está trabada. Entonces están viendo en lo posible aprobar esta ley, y caso que no se pueda aprobar, existe la posibilidad de que se amplíe mediante un decreto de necesidad y urgencia. Excelente, excelente. ¿Por qué? Hoy por hoy vamos a hablar del caso de las mujeres. Corregime, se requiere 60 años como mínimo y 30 años de aporte. Exacto, así es. ¿Está vigente ya para las mujeres que tienen hijos el 2x1? Donde por cada hijo, el 2x1, en realidad sería por cada hijo un año más. Si tengo 3 hijos, ¿es 3 años más? Claro, todavía eso está vigente. Esto aplica para cualquier tipo de moratoria. Siempre se puede aplicar. Como bien lo decías, se puede sumar un año de aporte por cada hijo que puedas acreditar. Hay algunas variantes, por ejemplo, si el hijo es adoptado, presentando la sentencia de adopción, en vez de sumar un año vas a sumar 2. Excelente. Después también, bueno, hay otras variantes. Por ejemplo, si vos cobraste la asignación universal por hijo, en este caso vas a sumar, sería un año por tu hijo y 2 años extras por haber cobrado esta asignación. En total serían 3 años por cada hijo. Después también, en caso de que tu hijo presente el certificado de discapacidad, ahí también tendrías otro año extra. Sería un año por tu hijo y otro año por presentar el certificado de discapacidad. Pero esto aplica para todo tipo de moratorias. Bien, esto sería para las mujeres. Exacto. Para los hombres, lamentablemente no pueden sumar años de aportes por haber cuidado o haber tenido algún hijo. Y hoy por hoy, una de las cuestiones que muchas veces se pregunta y la gente no lo sabe, tenemos mujeres o varones que la gran parte de su vida laboral, especialmente cuando se es más chico o no tan chico, por razones económicas, financieras, las empresas te ofrecen un sueldo que es accesible, me permite sostener mi nivel de vida, pero me dicen, mira, las condiciones son, yo te voy a pagar por 8 horas, pero en blanco van por 4. Me firmás el recibo de sueldo y uno a veces piensa, a ver, en este momento donde no hay tanto trabajo y donde el trabajo es lo que me gusta y me va a permitir sostener mi estándar, lo aceptamos. Claro. ¿Qué pasa en esos casos de yo tengo parte en blanco, parte en negro? ¿En qué afectaría el haber previsional ahí?
Bueno, lo que hay que saber en estos casos, esto es importante que lo vayan revisando a medida que le van haciendo los aportes, porque uno después se encuentra con la sorpresa de cuando se va a jubilar, que por ahí o no están todos los aportes o no ven que es exactamente lo que uno estaba ganando en actividad. Entonces, cuando se presentan estos casos, hay que controlar el historial laboral, que eso se puede mirar entrando al usuario de ANSES de cada uno, y ahí va a saltar la remuneración que está registrada, es decir, la remuneración que está en blanco. Entonces, cuando uno se va a jubilar, le van a tomar en cuenta esa remuneración que es la que figura en el ANSES, no la que uno cobraba o por ahí la que le ponían en el recibo, porque a veces suele pasar que uno le colocan una determinada remuneración, un determinado monto en el recibo, y después el empleador termina haciendo la mitad de los aportes de lo que debería hacer. Pero entonces se va a tomar en cuenta en realidad la remuneración que figura en el historial laboral de ANSES. ¿La clave fiscal es la misma que la clave de seguridad social o tendrían que tramitarlas por separado? No, la clave de ANSES es la misma que la clave de seguridad social, se le suele llamar de distintas formas. Hoy en día para tramitarla tenés dos maneras. O vas directamente al ANSES y ahí te la gestionan, tenés que ir con turno, o la podés tramitar desde la aplicación de Mi ANSES o directamente desde la página web. Ahí te va a pedir tu CUIL y después te va a hacer alguna serie de preguntas relacionadas a datos personales y vas a poder crear la clave. Excelente, porque les cuento que a través de la página de AFIP, si ustedes son empleados, tienen CUIL, también pueden obtener la clave fiscal. Vieron que tenemos clave de seguridad social, la que acaba de mencionar nuestro invitado, el doctor Casanga, clave fiscal para AFIP y clave ciudad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para rentas y clave fiscal para la provincia de Buenos Aires. O sea que hoy necesito una clave para cada trámite, pero no confundan clave fiscal con seguridad social, con ciudad o con la de ARBA, ¿sí? Y esta pregunta va enlazada a otro tema, doctor, que es aquellas personas que, y lo digo porque me pasó hace muchísimos años, cuando uno es joven, yo trabajaba, me daban los recibos, firmaba el recibo y me llevaba mi copia. ¿Qué pasa? En las mudanzas, idas y vueltas, uno muchas veces pierde cosas y yo no perdí todos mis recibos viejos, pero no importa. Vamos a esto. Hoy miro, hará un par de años, entro con mi clave de seguridad social a la página de ANSES y veo mis aportes. Y no me aparecen los aportes de allá cuando era joven y luce y tenía 18 años, de la empresa donde trabajé 3 años. Y, bueno, la empresa, imagínense que ya desapareció, lamentablemente no pudieron continuar, pero ¿a quién le puedo yo reclamar o demostrarle al ANSES, señores ANSES, yo a los 18 años, entre 18 y 21, trabajé en una empresa, pero hoy la empresa se fue, hoy la empresa se extinguió, los dueños no están en el país no tengo forma de ubicarlos? Claro, mira, en estos casos lo que hay que saber es que hay un trámite específico que se hace en el ANSES, esto es sí o sí con turno, se llama reconocimiento de servicios, ¿sí? Esto, al igual que cuando inicias una jubilación o un trámite en ANSES, te van a otorgar un número de expedientes, ¿sí? Esto es algo que puede demorar un par de meses. En caso de que uno no tenga los recibos y no pueda o no tenga una forma de acreditar esos aportes, lo que se puede hacer es solicitar una certificación de servicios. Esto se puede hacer o bien, si la empresa todavía existe, bueno, uno se puede comunicar o presentar en la empresa, o mismo enviar un telegrama laboral redactado por abogado, solicitando la certificación de servicios. Esto mismo se presenta luego en el ANSES, en este reconocimiento de servicios como prueba, y al finalizar el trámite en el ANSES te van a dar una resolución donde figuran todos los aportes que se están tomando. Entonces luego, cuando tengas que iniciar el trámite jubilatorio, vas a tener que presentar esta misma resolución que va a tener el sello del ANSES, entonces te lo van a tomar como aportes.
Si la empresa no existe o quebró, ahí la situación es un poco más complicada. Va a depender mucho. A ver, los ANSES se manejan las distintas oficinas de distintas maneras. Hay algunos que lo han tomado un telegrama solicitando la certificación de servicios y que salga rebotado. A veces te lo pueden llegar a tomar o con algún otro tipo de prueba, pero la prueba más importante es la certificación de servicios. Claro. El problema, como decís vos, es cuando la empresa ya no existe. Claro, ahí es muy complicado. Porque imagínate que una persona que va hoy a jubilarse con 60 o 62 años y dice, bueno, llegué a los 30 años de aporte, empieza a mirar para atrás, no le cabe el artículo 19 de la 24241, de la 2744, perdón, que habla de esos 7 años que podía llegar a tomar cuando cumpliera 18 años. Y digo, bueno, no los tengo, sigo avanzando. Me faltan años donde trabajé en negro. Hoy no tengo moratoria. Estamos hablando de una persona soltera que no tiene hijos. ¿Qué me queda? Bueno, evaluar si puedo encontrar la empresa con la que trabajé. Exacto. La empresa se fue, tengo que ir a un abogado para que inicie toda esta gestión. Exacto. ¿Cuánto demora hoy si la empresa no existiera? Porque reconocimiento de servicio es fácil pedirlo si yo tengo la empresa activa, me puede Claro. buscar los datos. ¿Cuánto demora Este trámite el aproximadamente? reconocimiento de servicios? Sí, Más o menos hoy en día no suele tardar tanto, más o menos puede llegar a demorar entre 1 y 2 meses. El año pasado estaban un poco más trabados los expedientes, pero yo creo que fue más que nada por el tema de la pandemia. Hoy se agilizó bastante, en 1 o 2 meses como mucho ya se está resolviendo. excelente. Cuando una persona hoy dice, me quiero jubilar, estoy harta, no quiero trabajar más, tengo 63 años, mujer, puedo hacerlo. Tengo 30 años de aporte, fantástico. Tengo la edad, tengo los aportes. Sí. ¿Cuándo es la antelación que yo necesito para iniciar el trámite? Bueno, en todos los casos, o poniendo este ejemplo, uno puede iniciar los trámites a partir de que tenga la edad jubilatoria. En el caso de las mujeres, a partir de los 60 años. En el caso de los hombres, a partir de los 65 años. Si uno tiene los 30 años de aportes, sin tener que utilizar ningún tipo de moratoria o acreditar hijos, es decir, tiene los 30 años limpios, puede iniciar el trámite hasta 4 meses antes, ¿sí? Es decir, te puedes iniciar el trámite con antelación, un par de meses antes. Bien, o sea, estamos hablando, alguien que cumple 60 ahora en mayo, podría empezarlo en febrero. En febrero, así es, exacto. Excelente. ¿Hay algún tipo de beneficio para tareas insalubres? Creo que están los taxistas, Sí. creo que está vigilancia, creo que constructores tienen por tareas insalubres posibilidades de jubilarse antes, ¿correcto? Exacto, así es. Son los que se llaman regímenes diferenciales, Ujú. son las jubilaciones por tareas riesgosas o insalubres. Estos casos les permite jubilarse con una edad anticipada y en algunos casos con una menor cantidad de aportes. Poniendo un ejemplo, esto siempre basado en la actividad insalubre que la persona realizaba. Por ejemplo, un transportista que es considerado actividad insalubre, que está bajo relación en dependencia, por ejemplo, se puede jubilar a los 55 años con 25 años de aporte. Así hay distintos regímenes, por ejemplo, los metalúrgicos, los que trabajan en empresas petroleras, los taxistas, todo ese tipo de régimen que es considerado insalubre y hay que probarlo, se puede jubilar antes y en algunos casos con una menor cantidad de aportes. Bien. Y antes de ir a la pausa, ¿no? Dentro de los regímenes diferenciales se pagan categorías de autónomos más onerosas, ¿cierto? Sí. Se pagan las primas. Supongamos un hombre que llega a 65 años de edad, ¿sí? Y tiene los 30 años de aporte. Sí.
O sea, ¿necesita 30 de aporte o podría tener 65 y 25 de aporte? Bueno, esto depende también cada categoría. Vamos Si a tomar uno- taxi, que es el que más preguntan. Bueno, si uno es taxista, sí o sí, a ver, no es que se va a jubilar a los 65. Sí le van a pedir los 30 años de aporte, pero se va a poder jubilar a los 60 años. Es decir, 5 años antes. ¿Y si esperara los 65? Si esperara a los 65, a ver, si ya tiene los 65 años cumplidos, Sí. no va a ser necesario que acredite la insalubridad. ¿Por qué? Porque la jubilación por insalubridad sí o sí es antes de los 65 años. Claro. En cuanto al haber, no va a tener un beneficio. ¿Por qué? Porque siempre se le toman los últimos 10 años, independientemente de que el trabajo allí haya sido insalubre o no. El ANSES te va a tomar las últimas 120 remuneraciones, que son los últimos 10 años. Bien. O sea, supongamos un taxista que fue autónomo, se toma los últimos 10 años Exacto. y requeriría mínimamente 30 años de aporte. Sí. Supongamos que espera un varón a los 65 años, no va a tener diferencia, 65 y 30. Claro, está en el régimen ordinario, digamos. Porque hay una cuestión que yo estaba leyendo en el decreto 629, que es el de los taxistas, que muchas veces no se dice, es que el taxista que se jubila bajo el régimen diferencial con 55 años, por ejemplo, no puede volver a manejar un taxi. No, a ver, en realidad es verdad, es verdad lo que estás diciendo. Si uno ya se jubila con lo que es un régimen diferencial, es verdad, no puede volver a trabajar de la actividad a la cual utilizó el régimen jubilatorio. En el caso, si era taxista, no se va a poder volver a incluir en la actividad taxista. Lo mismo en el caso de un petrolífico, por ejemplo. Muy bien. Sí, en otra actividad uno jubilado puede seguir trabajando en blanco, pero en estos casos no puede reincorporarse dentro de la misma actividad a la que se estaba dedicando. Claro, eso es importante porque a veces se cree que por tener la posibilidad, taxista, construcción, vigilancia, docente, etcétera, ¿qué pasa? Termina siendo contraproducente, porque imagínate, un titular de la licencia que se jubila y luego le dicen, no, pero usted se fue con 55 años, con lo cual no puede, ¿qué hago con la licencia? La tengo que vender, y muchas veces el jubilado usa la licencia para salir a trabajar unas horas y suplir los ingresos, ¿no es cierto? Porque también está la otra cuestión, estos regímenes diferenciales, como bien vos dijiste, tendrían que ser utilizados para quien realmente tenga un problema hoy de insalubridad. Es más, pensando en estos temas de regímenes diferenciales, estos, no sé si después podremos llegar a charlar, el tema de la determinación de los salarios previsionales. Hay un techo, creo que hoy está en 457.000 pesos, que es el que se utiliza para la retención de aportes, y se está observando que el máximo que se está pagando oscila más o menos en los 337.000 pesos, a lo cual estos salarios están alcanzados por impuesto a las ganancias, por superar, pero por otra parte, en realidad, ¿cómo determina hoy ANSES, y lo explicas luego, cómo puede hoy llegar a determinar ANSES, o usted, vos como asesor, cuánto puede cobrar una persona cuando está, a ver, me voy a los 60, vamos mi caso, me voy a los 60 o espero 65? Y bueno, mira, yo hoy cobro este sueldo. ¿Se puede estimar? Me lo contestás luego de la pausa, en la cual los voy a dejar en compañía de buena música y esperando sus mensajes. Cuando volvemos, vemos si hay mensajes y ya vamos a seguir con la charla, que es muy interesante.
Comienzo del espacio publicitario. Polilux, importación, distribución y venta de materiales para la construcción y la publicidad. Con 27 años en el mercado, Polilux brinda asesoramiento técnico, calidad y servicio. Policarbonato alveolar, compacto, chapa, polietileno, PVC, acrílicos, stock permanente y servicio de corte gratuito. Sucursal Cava, Dr. Belaustegui, 2519, teléfono 011-4582-5285. Sucursal Rosario, Boulevard Oroño, 3851, teléfono 0341-462-2220. Sucursal Pilar, ruta número 8, kilómetro 48600, teléfono 011-750-16151. Horario de atención de lunes a viernes, 8:30 a 13 y de 14 a 18. Visite nuestra página web www.polilux.com.ar o síguenos en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Polilux. Si buscas zapatos podés ir a cualquier lado, pero si buscas tu calzado, te esperamos en Vía Tópola, Avenida Purredón 105. Teléfono 4861-5506. No camines más, en Vía Tópola tenemos los zapatos que estás buscando. Vení a Vía Tópola, Avenida Purredón 105, frente a Estación 11, teléfono 4861-5506, 4861-5506. Historias falsas, lágrimas reales. Una obra de Rubén Martínez. Atrévase a ingresar en un laberinto en el que en más de una ocasión creerá no encontrar la salida. Déjese llevar a través de los diversos caminos que se cruzarán a lo largo de este alucinante recorrido. Recuerde que si bien es todo ficción, mañana usted puede ser el protagonista. Historias falsas, lágrimas reales, de Rubén Martínez. Gran Garage Paso 545. Estacionamiento por hora, día y mes. Garage antigranizo. Vigilancia permanente por cámaras de seguridad y personal profesional. 70 años en 11 nos avalan. Responsabilidad, seguridad y honestidad. Gran Garage Paso 545. Teléfono 35 34 85 80. 3534 8580. Mail paso545@hotmail.com. No arriesgue su auto. Gran Garage Paso 545. Estamos en las redes sociales. Encontranos en Facebook, FM Aprender. Seguinos en Twitter, @FM Aprender. FM Aprender, 106.1 MHz. Porque la cultura es de todos. Solo hace falta escuchar. Fin del espacio publicitario. Librería Editorial Osmar Bullati, una inagotable fuente de consulta para el profesional. Ingrese en nuestra página web www.osmarbullati.com y conozca el índice de obras publicadas, donde también podrá adquirir estas obras a través de la web. Para cualquier consulta, dirigirse vía mail a info@osmarbullati.com o telefónicamente al 4371 2512 o 4811 6173. Visítenos personalmente en Viamonte 1509, Ciudad de Buenos Aires. Librería Editorial Bullati, todo para el profesional.
wicked thing to do to make me dream of you, and I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Was on fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. Muy bien, acá estamos nuevamente en Actualidad Tributaria por FM Aprender, ¿sí? Hoy con el doctor Manuel Casanga, conversando sobre jubilaciones y pensiones. Hicimos así un paneo con respecto a distintas posibilidades que tiene un hombre o una mujer, ya sea por haber trabajado en negro, por haber trabajado parcialmente en negro, el tema de los aportes, cómo reconocer servicios para una persona que quizás perdió la documentación y no aparece en la sábana de ANSES y trabajó en una empresa que hoy se encuentra quebrada, en cuyo caso, ¿sí? Era relevante tratar estos temas para enfocarnos en digamos, los aspectos más relevantes del procedimiento. Pero antes de continuar ahondando en el tema, me gustaría saber si hay algún mensaje de parte de nuestra audiencia, a lo cual nos va a leer el señor operador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya te digo, tenías un par de mensajes por aquí. Vamos a buscar... sí, acá está. Marines Ponce de Ramos Mejía dice: bienvenida de nuevo, feliz 2023, un placer volver a escucharla. Gracias, Marines. Tenemos a Janina de Barrio Norte que dice: hola doctora, éxitos para este nuevo año. ¿Podría repetir el nuevo mínimo no imponible para ganancias? Gracias. Bueno, con respecto al mínimo no imponible de ganancias, recordá, Janina, que todavía estamos cerrando 2022. Yo traje el monto para este año, para el 2023, es de 451.683,19. En 2022 estuvo en 250.000 pesos, 280.000 pesos aproximadamente, que se modificó ya por septiembre. Pero a partir de este año tiene un incremento más que relevante. Celeste de Puerto Madero dice: ¿qué significa que un país sea no cooperante? ¿En qué puede influir a nuestra economía? Bueno, en realidad influye en la economía tanto del cliente como del proveedor, ¿sí? Porque país no cooperante es aquel Estado o jurisdicción que no ha suscrito convenio de intercambio de información. Entonces, suponte, vos habías operado con un proveedor de Paraguay que te ofrecía mejores precios. La AFIP te exigía aplicar precio de transferencia, para lo cual tenías que
contratar a un especialista, no cualquier profesional que pudiera hacer todo el estudio. Tenías que evaluar que el precio fuera entre partes independientes, no podías descontar el costo hasta tanto no hubieras pagado, tenías que actuar como agente de retención sobre el 100% de lo pagado. Era bastante más oneroso operar con alguien en un país no cooperante. Y acá lo más novedoso que se daba era que Paraguay estaba en ese listado. Es más, muchas veces se confunde Uruguay con un país con el cual, si bien está en Mercosur, tenemos convenio. Error. Con Uruguay no hay convenio de doble imposición. Hay convenio de intercambio de información nada más. Por eso es tan importante. ¿A quién afecta? No a la economía, sino que afecta al contribuyente, al operador. A ese es al que puede afectar más. Y la buena noticia, y por eso lo traje al decreto, Paraguay, a partir de este decreto, febrero 2023, queda fuera, ¿sí? Esa es por qué lo importante. ¿Tenemos algún otro mensaje? Sí. Tenemos a Mariana, de Argentina, San Antonio de Padua, que dice: buenas tardes, un placer escucharla, doctora Mancilla. Muchas gracias. Y tenemos a Pablo de Villa Urquiza, que dice: hola, hábleme en cristiano. No me des el número de la moratoria, decime cómo me jubilo y para qué me puede servir la moratoria. Doctor. Bueno, la moratoria en principio básicamente te permite comprar aportes, o mejor dicho, regularizar aportes, desde que vos cumplís los 18 años de edad hasta el año 93. Entonces, ahí habría que tendrías que mirar bien tu historial laboral y ver la cantidad de aportes que vos tenés. Entonces, si hay algún año o mes que vos no tuviste aporte o no te aportaron, ese año lo puedes complementar con esta moratoria. Entonces, hoy en día es importante que la persona tenga aportes después del año 93, porque es lo que no se puede regularizar. Vamos a tomar un ejemplo. Si alguien nació en 1962, le agregás los 18 años, que es cuando vos empezás tu vida laboral. En el caso, si naciste en el 62, a partir de 1980, vos podrías, como decimos en la jerga financiera, comprar años de aporte. Resulta que de acuerdo al ANSES, vos tenés 25 años, te faltan 5 años de aporte. Si entre el 80 y 85 no trabajaste para ninguna empresa, lo que el doctor Casanga puede hacer es generarte un plan de pagos, una moratoria, para que gestionen tu jubilación. ¿Esto se aplica también a pensiones? Sí, en el caso de que la persona aún no esté jubilada, se puede aplicar una moratoria previsional, pero ojo, no en todos los casos. Es importante esto. Hay que ver si la persona que falleció en algún momento de su vida laboral aportó como monotributista o autónomo. Entonces, si la persona aportó como monotributista o autónomo, aunque sea un mes, eso le va a permitir poder acceder a la moratoria. Si no cuenta con aportes como autónomo o monotributista, ahí se ve perjudicado, no va a poder comprar o acceder a la moratoria. Una cuestión, tocaste un punto neurálgico, monotributo. Recordemos que monotributo, cuando nació la ley de monotributo, se garantiza al monotributista la prestación básica universal. Traducido al castellano, como nos pide Pablo, vos si te jubilás como monotributista, solamente te van a pagar el mínimo, o sea, lo que hoy se habla en la calle, cobro de la jubilación mínima, como ocurre con ama de casa. ¿Por qué? Porque, bien dijo el doctor Casanga hace un rato, cuando se determina el haber previsional, se toman los últimos 10 años. ¿Qué pasa? Pues los últimos 10 años eras monotributista. Entonces, acá viene el gran conflicto. Quizás los 15 años anteriores eras autónomo y pagabas una categoría altísima y justamente por eso te pasaste a monotributo. Bueno, el riesgo de ahorrarte ese dinero es que hoy tu jubilación no se va a poder mover del piso del mínimo.
el mínima jubilación o el mínimo haber previsional. Y lamentablemente, agrego otro punto más, todo monotributista no puede solicitar reajuste. En cambio, si vos te jubilás como autónomo o te jubilás por relación de dependencia, podés solicitar un reajuste, para lo cual el doctor Casanga estudiará tu situación y recomendará, bueno, vamos a ir por este camino, vamos a iniciar una acción para que se actualice tu haber. ¿Algún otro mensaje? Tenemos a Eliana de Belgrano, que dice: buenas tardes. La consulta es para el invitado. En el caso de matrimonios igualitarios, de dos mamás con dos hijos, el beneficio de los años por los dos hijos, ¿es aplicable para ambas o solo para una cuando llegase el momento de jubilarse? Bueno, en ese caso, Eliana, lo que se puede hacer, sí, como bien decís, el beneficio de los aportes por hijo, en ese caso se puede aplicar a ambas, ¿sí? El único caso donde no puede aplicar, porque así está estipulado en la ley, es para el hombre. En este caso que vos planteás, las dos mujeres podrían utilizar al hijo en ambos casos para sumar años de aportes. Qué interesante, qué interesante. Tenemos a Alicia de Caballito, que dice: ¿cómo consigo o dónde la certificación de servicios cuando la empresa quebró y no quedó nada? ¿No sirve la declaración de proveedores de esta que aún están en actividad? Bueno, Alicia, en ese caso va a quedar a criterio de ANSES, es una cuestión de hecho y prueba. Si vos tenés esta declaración jurada, se puede presentar en el expediente que habíamos hablado de reconocimiento de servicios, pero va a quedar a criterio de ANSES si te toman el aporte o no. Acá lo importante es demostrar desde qué año hasta qué año trabajaste en esa empresa, porque el ANSES es principalmente el dato a saber para saber tu remuneración, es decir, tu haber cuando te liquiden la jubilación. Tenemos a Héctor de Palermo que dice: ¿cuándo es que no puedo seguir manejando el taxi? Si me jubilo, ¿cuándo es que no puedo seguir manejando el taxi si me jubilo? Si me jubilo a los 65, ¿puedo seguir trabajando el taxi o no? Bueno, Héctor, en este caso, si vos te jubilás utilizando el régimen de taxista, porque te jubilaste antes de los 65, ahí no podés seguir trabajando como taxista. Pero si vos te jubilás a partir de los 65, en ese caso sí podés, porque no te estás jubilando anticipadamente. Excelente. Tenemos otro más. ¿Sí? Sí, Gustavo de Villurquiza. Gustavo Villurquiza dice: soy taxista, es verdad, soy taxista, soy autónomo, pago en la categoría B' y tengo otra actividad por la que también pago jubilación en la misma categoría. Es decir, que pago dos jubilaciones. Mi pregunta es: cuando me jubile, ¿voy a cobrar el doble o soy un gil tirando plata? Bueno, en este caso hay que ver si estás aportando a dos cajas distintas, Gustavo, o si es una misma caja previsional. Si vos tenés dos trabajos, en este caso es muy buena la pregunta porque mucha gente lo cuestiona. En este caso te va a tomar el ANSES las dos contribuciones, los dos aportes, ¿sí? Entonces el ANSES, a la hora de liquidar tu haber, te va a hacer como un prorrateo o un promedio de tus dos haberes. Lo que sí, esto es importante, no es que si en un mes aportaste o te aportaron por dos empresas distintas o una empresa y a la vez estás como autónomo, no es que ese mes te va a computar como 2 meses. O sea, para el conteo de los 30 años va a ser un mes solo, pero para calcular tu haber, ahí sí te van a tener en cuenta los 2 meses. O sea, que alguien
que sea taxista y trabaje en otra actividad, por ejemplo, taxista y comerciante, van a hacer un prorrateo entre las dos actividades, o sea que tendría una mejor remuneración previsional. Claro, en ese caso, como tiene dos trabajos o dos ingresos, va a tener un haber previsional mejor, pero como decía, no es que va a tener mayor cantidad de años de aporte, ¿sí? La cantidad se cuenta por un solo mes. Fantástico. Pero eso es importante porque se daría la misma condición cuando alguien trabaja en relación de dependencia y trabaja para 2 o 3 empresas. Pasa con la docencia. Muchos docentes damos clases en 3 o 4 universidades. ¿Qué pasa? Como no son 8 horas como en una actividad corriente, vos quizás das 2 horas en una escuela, 3 en una universidad y 4 en un secundario. Te unifican 3 empleadores, más allá de que sean la misma cantidad de años de aporte, pero a nivel haber previsional, eso sí se mejoraría. Claro, ahí sería exactamente lo mismo. En cualquier trabajo o empresa, ya sea relación de dependencia, autónomo o monotributista, siempre te va a mejorar el haber que si vos estás trabajando de forma simultánea, digamos. Vos sabés que, no sé si tenemos alguna otra pregunta, si no, pregunto yo. Porque hay una consulta más. A ver. Rita de Belgrano que dice, ¿qué diferencia hay entre pensión y jubilación y por qué? Bueno, pensiones hay bastantes. La jubilación es el régimen ordinario por el cual se le retribuye a la persona todos los periodos trabajados en actividad. Ahora, la pensión, habría que ver bien qué tipo de pensión. Está la pensión por fallecimiento, después está la pensión universal para el adulto mayor. Si hacemos una diferencia, por ahí la más importante es con la pensión universal para el adulto mayor, que es la PUAM. La principal diferencia es que en esta última, en la PUAM, uno no necesita tener aportes para poder acceder, a diferencia de una jubilación, ¿sí? La PUAM es de carácter no contributivo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no necesita tener aportes para poder acceder. Y la otra diferencia radica en que cobrarías el 80% de una jubilación mínima, ¿sí? En cambio, en la jubilación tenés garantizado cobrar, aunque sea, un haber mínimo. Excelente. ¿Qué pasa, y acá mi pregunta, con las pensiones especialmente, cuando estamos hablando de una persona que era jubilada? Era jubilada, falleció y ahora hay que hacer el trámite de pensión. ¿Eso es un trámite simple, es engorroso? Porque en realidad la persona que falleció ya estaba jubilada. Bueno, esto va a depender de si las personas estaban casadas o estaban en convivencia. Bien. Si estaban casadas, el trámite puede ser un poco más simple. En ese caso habría que conseguir la partida de defunción y la partida de matrimonio actualizada. En la práctica, lo que suele pasar, o con lo que uno se puede llegar a encontrar, es que el ANSES te puede cuestionar el último domicilio vigente. Por ejemplo, si en la partida de defunción figuraba un determinado domicilio, vamos a poner por ejemplo que el causante se domiciliaba en Capital y en el DNI de la solicitante figura que es de Quilmes, por poner un ejemplo. El ANSES en algunos casos te puede cuestionar esa diferencia de domicilio, porque en realidad lo que ellos quieren probar era que realmente estaban casados y estaban en plena convivencia. En esos casos habría que presentar alguna carta formal explicando el motivo por el cual tenían un domicilio distinto. Ahora, en el caso de que las personas sean convivientes, ahí sí se puede hacer un poco más complejo el trámite. En estos casos muchas veces las personas suelen buscar un abogado. Lo que hay que probar es principalmente el domicilio de la convivencia, ¿sí? Así, todo tipo de prueba que haya que probar
es con respecto al último domicilio de la convivencia. ¿Qué tipo de pruebas pueden pedir? Bueno, principalmente el DNI, que coincida el domicilio que tenga el solicitante con la partida de función. Puede servir, por ejemplo, un certificado de convivencia que hayan tramitado. Pueden servir boletas de servicios donde ahí figure el domicilio. Acá es importante presentar algunas a nombres del causante y otras que estén a nombre del solicitante. Después, por ejemplo, si la persona era jubilada y percibía o tenía de obra social PAMI, en la misma credencial ahí figura el domicilio. Entonces se puede presentar la credencial como prueba. También, por ejemplo, la licencia de conducir, ahí también figura el domicilio. Cualquier tipo de prueba que acredite que ambas personas convivían en el mismo domicilio. Después, otra cosa importante es el plazo o el tiempo a probar. Lo normal o la generalidad es que uno tenga que probar los últimos 5 años de convivencia, ¿sí? Que sería a partir del fallecimiento de la persona, 5 años para atrás. Ahora, ese plazo se puede reducir a 2, es decir, probar solamente los últimos 2 años de convivencia si las personas tuvieron hijos en común. Entonces, presentando aunque sea una sola partida de nacimiento del hijo, ese plazo se va a reducir automáticamente a 2 años. Mira, muy interesante, porque hoy en día hay muchas parejas que conviven, pero que nunca se piensa en estas cuestiones, y lamentablemente siempre digo, nadie tiene la vida comprada. Entonces, puede ser que hayan estado conviviendo y lamentablemente haya que gestionar hoy, nadie lo piensa, ¿no? Pero la pensión, y no hay hijos, muchas veces no se sabe cómo probar estas convivencias. Tengo una pregunta que también es siempre conflicto y sobre cuál yo creo que la Defensoría del Pueblo se ha expedido también en la Ciudad Autónoma, es con la obra social. Muchas personas, hoy por hoy, tienen una prepaga, no necesariamente de las más caras, tienen una prepaga, se jubilan y automáticamente la prepaga, a partir de la jubilación, cobra una cuota mucho más relevante que lo que pagaría estando en actividad. Es más, una persona de más de 60 años ya paga mucho más de prepaga. Entonces mi pregunta es, yo una vez que me jubilo, ¿no puedo continuar con mi prepaga? Bueno, esta es una buena pregunta porque muchas veces el ANSES pasa de alto por esto o pasa de alto por los jubilados y es importante asesorarse antes. La respuesta es que sí puede continuar con la prepaga que la persona tenía, pero es importante que una vez que la persona, o previamente de iniciar el trámite de jubilación, se presente ante la prepaga que uno tiene para solicitar la continuidad de la obra social, ¿sí? Entonces, una vez que la persona hace este trámite en su prepaga, ahí puede solicitar su jubilación y permanecer en la misma prepaga sin que se la quiten y le otorguen PAMI. Lo que muchas veces suele pasar, y pasa, yo diría en la mayoría, porque uno no sabe estas cuestiones o no está enterado, es que le terminan quitando la prepaga y le terminan dando PAMI. Otras veces, en otras oportunidades, la misma prepaga se niega a darle la continuidad al jubilado. En esos casos, lo que habría que hacer es, primero, habría que hacer un reclamo administrativo en la misma prepaga. Si el rechazo o la negación persiste, habría que hacer luego el reclamo en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En este caso, si aún el trámite en la superintendencia no continúa de manera favorable, ahí ya es importante consultar con algún abogado y acá sí o sí va a haber que realizar lo que es un amparo de salud.
El amparo de salud es un trámite judicial que te permite continuar con tu obra social en el caso de que la prepaga te niegue la continuidad. Perfecto. ¿El amparo de salud es una acción de amparo judicial? ¿Sería una acción meramente declarativa cuando yo solicito que la prepaga me siga manteniendo el servicio? Porque la otra cuestión es, suponte, la persona llega a los 65 años, se jubila, y claro, a los 65 años trabajaba en relación de dependencia, pagaba, suponte, 80.000 pesos de cuota. Hoy se jubila y le dicen, no, usted hoy jubilado pasaría a un plan simple, con la cual la cuota de 80 se le va a 120. Imagínate, el monto se está llevando casi un 40% de una jubilación normal, una jubilación muy buena. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La obra social, una cosa es la obra social sindical, que te la concede el Estado y es un derecho, y otra cosa es la medicina prepaga, que no deja de ser una actividad comercial y prestación de servicios de salud. Entonces la pregunta acá es, ¿qué pasaría con este incremento? ¿Puede el, digamos, jubilado o pensionado solicitar a través de un amparo o de una acción meramente declarativa a la justicia que ordene a la prepaga sostener la prestación al valor de lo que pagaba en actividad? Bueno, en estos casos se podría llegar a realizar este trámite para que no se pueda, para que no surja efecto o no continúe este incremento por parte de la prepaga. Lo que se tendría que hacer es precisamente mediante la vía del amparo de salud, que es un trámite judicial, y esto sí o sí requiere de cuestiones de hecho y prueba. Acá lo que habría que hacer es probar que, hay distintas formas de poder probar esta situación. En algunos casos pasa que la persona durante su vida por ahí laboral o antes de obtener la jubilación no utilizó demasiado la prepaga, y en esos casos puede justificar que el aumento no se realice. Es decir, si antes no lo utilizaba, es muy probable que posteriormente este comportamiento persista, o sea, de no utilizar tanto la prepaga. En otros casos se puede demostrar si vos percibías en tu vida laboral una buena remuneración y resulta que te jubilaste y tu capacidad contributiva disminuyó significativamente. Mediante este amparo de salud vos podés demostrar que tu capacidad contributiva no es la misma que tenías antes, entonces te puede mantener el valor que venías pagando anteriormente. Excelente, porque también es esto. Hoy se habla de la vulnerabilidad, hoy se habla de el derecho de la ancianidad a poder mantener un estándar de vida. ¿Y qué es lo que sucede? Probablemente la persona, como te digo, hoy un jubilado pasa a cobrar un 40%, un 50% de lo que cobra en actividad. Exacto. Con lo cual, si yo cobraba 1.000, mi sueldo jubilada pasa a ser de 400 pesos. Es una diferencia muy importante. Sobre esa gran diferencia, algunos sostienen que habría que iniciar una acción de amparo o iniciar alguna medida judicial pidiendo reajuste. ¿Es tan directo o primero tengo que agotar la vía administrativa? Bueno, sí, como bien decís, lo que hay que hacer primero es agotar la vía administrativa, que en este caso sería el ANSES. El funcionamiento de este tipo de reajuste es, primero, hay que saber que hay que consultar con un abogado que te va a realizar lo que es un cálculo de reajuste, ¿sí? Cada abogado tiene un sistema informático que le permite saber con exactitud cuál sería el haber jubilatorio que le corresponde, ¿sí? Esto es un cálculo muy complejo que se utiliza en distintas fórmulas y fallos judiciales y arroja cuál sería el haber que te correspondería. Una vez que se sabe esto con exactitud, hay que hacer el reclamo administrativo correspondiente. Esto lo va a hacer tu abogado, va a redactar el reclamo administrativo, lo va a presentar en el ANSES
Este trámite por ahí es más rápido que el judicial, aproximadamente puede demorar un mes en obtener la respuesta, que la respuesta por parte del ANSES va a ser negativa. Con esto no se asusten cuando obtengan un resultado desfavorable, porque precisamente lo que va a necesitar tu abogado es esa negativa por parte del ANSES para poder iniciar posteriormente un juicio. El juicio de reajuste, más o menos para que tengan una noción, hoy en día están saliendo más rápido que en tiempos anteriores, y más o menos uno puede llegar a cobrarlo en 3 años, 4 años como mucho. Anteriormente los juicios de reajuste demoraban 10 años aproximadamente, así que ahora por suerte está siendo un poco más rápido la justicia en estos casos. ¿Vos recomendás a alguien que se jubile y cobra su primer sueldo, que no tiene condición, o sea, no tiene correlación con lo que cobró en actividad? ¿Recomendás iniciar un juicio o una acción administrativa casi en forma inmediata? Yo diría que, a ver, siempre consulten con un abogado antes de hacer algún reclamo administrativo, porque no les va a servir alguna carta escrita por ellos. Pero si ven que su haber jubilatorio no tiene ningún tipo de correspondencia con lo que venían cobrando, yo diría que lo más acertado, por lo menos para sacarse la duda, porque es un cálculo que no tarda mucho en realizarse, consulten a un abogado y que realicen este tipo de cálculo. A ver, el cálculo no es a través de algoritmos, entonces no es que va a ser erróneo. Sí o sí le vas a dar el resultado preciso, y puede ser que a veces ha pasado que uno hace el cálculo y bueno, lamentablemente es eso lo que debería estar lo que está cobrando. Entonces, por lo menos esa persona se sacó la duda de a ver si le corresponde cobrar un poco más. Excelente. No sé si tenemos algún mensaje más de nuestra audiencia en la página web. Había visto uno. Espera. A ver. Sí. Gustavo de Villa Urquiza, que se había comunicado antes, dice: soy autónomo, no estoy en relación de dependencia y pago 2 jubilaciones como autónomo, una por cada actividad, ya que ya sé que eso no me acorta el tiempo. Solo quiero saber si por pagar el doble también voy a cobrar el doble. Bueno, en ese caso, como bien decís, a ver, no es que vas a cobrar el doble. Esto va a depender de si estás como autónomo y como relación de dependencia. Dijo, está como autónomo solito. Solo como autónomo. Entonces va a depender de la categoría de autónomo que uno pague. B' sí. Había dicho antes en el mensaje anterior. B' y otra actividad. Ok, en ese caso también sí, se va a sumar las dos remuneraciones o los 2 saberes que te corresponderían. Igualmente, si vos querés saber con exactitud o estás próximo a jubilarte, existe la posibilidad de saber con cuánto te jubilarías. Esto se hace también con el mismo programa que se realiza en los reajustes. Uno puede realizar un cálculo a través de este sistema informático para saber con cuánto te vas a jubilar con exactitud. Así que si estás próximo a jubilarte o querés saber con exactitud el número, este cálculo se puede realizar. Perfecto. ¿Algún otro mensaje? Sí, hay otro. Gabriela de Recoleta dice: muy bueno el programa, estoy aprendiendo una barbaridad. La verdad que no tenía ni idea de todo lo que están explicando. Bueno, me alegro muchísimo que te sirva toda esta información, porque justamente es la propuesta del programa, es ayudar a la audiencia a que pueda conocer temáticas específicas. Cayó otro mientras que hablaba. A ver. Claudia de Barrio Norte dice: ¿qué pasa con esa gente que tiene más de 65 años y siempre trabajó en negro, me imagino que dice, y siempre trabajó en negro? ¿Cómo se jubila? Bueno, en estos casos, si la persona
siempre trabajó en negro y lamentablemente no le pudieron aportar o no pudo aportar, en estos casos puede adherirse a lo que es una moratoria previsional, que como ya contamos hoy en día solo existe una moratoria previsional. Ahora está este proyecto, pero sí o sí va a necesitar algún tipo de aporte, porque la moratoria no le permite comprar los 30 años de aporte. Entonces, a todas estas personas que ya pasaron los 65 años y no tienen aportes, tienen dos vías. Una es hacer lo que es la PUAM, que es la pensión no contributiva, que no requiere una cantidad de aportes, y la otra es ir pagando algún monotributo, por ejemplo, puede ser el monotributo social de ANSES, para sumar aportes y el día de mañana, junto con la moratoria y lo que es el excedente de edad, a obtener una jubilación. Claro, eso está perfecto. Entonces, una persona no tiene otra opción más que hoy, digamos, pagar los años de aporte al contado. Claro, ojo, al contado, a ver, sí o sí los tiene que pagar siempre y cuando con la moratoria reúna los 30 años de aporte. Cuando la persona supera los 65 años, le va a aplicar la moratoria que ahora está vigente, que es la única. Bien. En estos casos, sí o sí tiene que pagar la moratoria de contado, pero hay algunos casos también que te la hacen o te la deducen en cuotas. Lo máximo que te permiten hacer es 60 cuotas, que serían 5 años. Cuando vos estás pagando esta moratoria, por ejemplo, de 5 años, ¿te podés jubilar y ir pagando con lo que cobras de jubilación? Claro, lo que yo recomiendo es que hagan precisamente esto. Por ejemplo, si uno está cobrando lo que es la PUAM, esta pensión universal, puede a la vez ir pagando lo que es un monotributo social para juntar los aportes que le están faltando y el día de mañana pasarse de una PUAM a una jubilación. Lo que quiero decir es que si uno realiza una PUAM, no es que se van a quedar estancados ahí. Existe la posibilidad de pasarse a una jubilación. Y después, bueno, el jubilado que le están descontando, que accede a esta moratoria, le van a ir descontando por mes la moratoria que haya comprado. Más o menos, para que tengan una idea de los montos, una persona que hoy compra alrededor de 15 años de aporte, que es más o menos lo máximo que te permite la moratoria actual, te pueden descontar por mes y lo hacen 60 cuotas, entre 500 y 700 pesos por mes. Ah, bien, bien. O sea, tampoco es una cifra tan relevante que la persona no le queden ingresos. ¿Qué te parece, Manuel, si vamos a una pequeña pausa? Dejamos en compañía de música a la audiencia y cuando volvemos seguimos conversando el tiempo que nos queda, algunos temitas más relevantes de jubilaciones. In New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm
children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Muy bien, acá estamos nuevamente en Actualidad Tributaria por FM Aprender, www.fmaprender.com.ar. Hoy con el doctor Manuel Casanga, conversando sobre jubilaciones y pensiones y qué debo saber, cómo se lleva adelante este procedimiento que muchas veces uno no lo evalúa hasta que no está próximo a jubilarse. Y antes de seguir, porque tengo algunas preguntas para el doctor, ¿tenemos algún mensaje de la audiencia para contestar? Sí. Se comunicó María Inés que dice: una persona jubilada hace años por PAMI puede solicitar amparo de salud para cambiar de obra social, ya que cuando se jubiló le dijeron que no podía optar por la prepaga que tenía cuando derivaban aportes. Derivaban aportes. Y si no se puede, ¿puede ahora cambiar de PAMI a una prepaga? Bueno, en estos casos es importante saber, si la persona ya tenía la prepaga antes de jubilarse, ahí sí correspondería hacer un amparo de salud porque la prepaga se lo está negando. Eso es un derecho y ninguna prepaga te puede negar la continuidad. Entonces, en este caso, sí podrías hacer un amparo de salud. Ahora, si vos tenés PAMI y querés pasarte a una prepaga, ahí ya lamentablemente, no te lo podría hacer directamente ANSES. Esto lo tendrías que haber hecho con anterioridad, antes de hacerte la jubilación, y habría que haber consultado en su momento con la prepaga. Pero hay que saber, por eso es importante siempre antes de hacer una jubilación, y sobre todo con el tema de la prepaga, consultar bien o asesorarte con anticipación, porque ninguna prepaga te puede negar la continuidad antes de estar jubilado. Pero habiéndose ido de la prepaga espontáneamente ante esta sugerencia, si hoy regresa tendría que pagar como cualquier, interesado en tener prepaga. Claro, no sería ya como un jubilado. Y el problema de este caso, María Inés, es la edad de la persona, porque cuanto mayor sos, cuanto más años tenés, las prepagas son más caras, porque se parte de la premisa que vos necesitas atención más específica, ya sea cardiología, traumatología, y esa prepaga tiene más gastos. Por eso te cobra más que a un chico de 20 años. ¿Otro mensaje? Sí, tenemos a Germán de Palermo, que creo que aclara toda la situación, Germán, acá. Germán dice: lo de las prepagas es muy simple. Cuando te jubilás, empezás a ser viejo. Y empiezan todos los achaques. Y ellos te cubren mientras estás sano. Igualmente, con la jubilación es imposible pagarla. Bien,
ahí, Germán, te comento que hay aproximadamente unos 4 fallos publicados que fueron publicados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual resalta antecedentes favorables al jubilado que, tal como dice el doctor Casanga, inició una acción de amparo por salud y la ganó, y ordenaron a la prepaga mantener el costo que pagaba en actividad. No se lo pudieron aumentar y lo ganó. Está bien que quizás ese costo, como decimos hoy, con un sueldo en actividad comparado con un sueldo de jubilado sea difícil, pero no pudieron seguir aumentando. Con lo cual son decisiones discrecionales. Es decir, hoy por hoy, si yo tuviera que hacer un análisis económico financiero, dependiendo de mi estado de salud, creo que me quedo con PAMI y me hago un ahorro de lo que le pagaría una prepaga en plazo fijo. El día de mañana tengo el dinero disponible para pagar al profesional cuando me enferme. Porque la realidad, ¿cuál es? Y a mí me sucede y lo digo personalmente. Uno paga años prepaga y no la usamos. Claro. Y no la usamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo pagando hace 20 años quizás una prepaga que no estoy dándole el uso o un control o algo de odontología. Entonces, es fortuna lo que pagás comparado al día de la fecha. Y yo no puedo irme sin preguntar al doctor Casanga qué opina de las retenciones de impuesto a las ganancias a un jubilado pensionado. Bueno, en cuanto al impuesto a las ganancias, una opinión personal, considero que es bastante grande por así decirlo, al jubilado, porque a ver, una cosa es hacer la retención cuando está en actividad y otra cosa es hacerla cuando ya está pensionado, jubilado, pensionado, que uno sabe, por lo que estuvimos hablando hoy, que es desproporcionado lo que uno cobra en jubilación con lo que estaba ganando en actividad. Entonces, si ya con eso le siguen descontando ganancias por algo que ya se lo descontaron estando en actividad, personalmente yo considero que no debería, esto es una opinión personal, no debería haber o existir el impuesto a las ganancias en cuanto a las jubilaciones o pensiones. Es más, hay fallos judiciales que dictaminaron que a algún jubilado o jubilada, demostrando esta situación de vulnerabilidad por ejemplo, las enfermedades que tenía, las discapacidades, la capacidad contributiva que cambió, en esos casos pudieron ganar el juicio y lograron el cese de la retención de ganancias. Es decir, tuvieron que demostrar principalmente el estado de vulnerabilidad. Es decir, que si hoy a alguien le están descontando ganancias, habría que hacer un análisis profundo de su caso para ver si es posible demostrar ese estado de vulnerabilidad para lograr el cese de la retención. Perfecto. Sí, y especialmente acá algo sobre lo cual también es interesante que se conozca, que tenemos suscripto hoy un acuerdo internacional de derechos de la ancianidad. Se firmó en Palermo, la provincia, no nuestra localidad de Palermo, en la cual, y tomando el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, el anciano, como todo ciudadano, tiene derecho, y esto está constitucionalmente reconocido, a mantener su estándar de vida. Porque ¿cuál es la realidad? Y lamentablemente lo escuchamos en los medios y lo vemos habitualmente, que el haber que percibe un jubilado no le permite hoy poder sostener el nivel de vida, porque requiere atención personalizada, requiere medicación, requiere por allí tratamientos kinesiológicos, fisioterapéuticos, que no los puede pagar con un haber previsional. Con lo cual, este concepto de protección de derechos de la ancianidad, y el cual, al existir un convenio internacional, el artículo 75 de la Constitución hace referencia a la supremacía de tratados, con lo cual creo que ese convenio tendríamos que tenerlo muy a la mano para trabajar con los profesionales, con los colegas en derecho, cuando se solicita que se evalúe las retenciones de impuesto a las ganancias.
Cada vez hay mayor cantidad de antecedentes favorables al jubilado. No siempre quizás en primera instancia, pero sí están saliendo la mayoría de las medidas cautelares favorables, se suspende la retención y es un importe a veces muy relevante que recupera ese jubilado. Es más, ha habido jubilados que hasta iniciaron acción de repetición. ¿Quién? La pensionada. Cuando gana el juicio de que no correspondían las retenciones. ¿Por qué? Porque hay una fuerte polémica si una jubilación, una pensión o un salario son ganancia. En realidad no hay una finalidad de lucro. Hay un derecho adquirido que es para poder sostener la vida. Es la prestación de servicio a cambio de una remuneración. Lo que sucede que por principio de legalidad se ha previsto, se ha dicho y está en la Ley de Impuestos a las Ganancias, la Ley 2628, artículo 82, que tanto el salario en relación de dependencia como la jubilación y pensión son renta gravada, son renta del trabajo personal. Mientras no se modifique la ley, lamentablemente estamos atrapados, pero lo más lamentable es que hay algunos sectores, como se da en el ámbito judicial, que si el nombramiento fue anterior al 2017, aunque hoy se jubile en 2023, tampoco van a tener retenciones de ganancia. Entonces no es equitativa la norma. Vemos que hay una discriminación y yo creo que los colegas cuando evalúan hacer estos amparos, estas demandas, tendrían que plantearlo también, donde se da una inequidad y dejamos de lado uno de los principios constitucionales que me parece uno de los más relevantes. Bueno, doctor Casagna, hemos llegado al cierre del programa, realmente interesantísimo. Has traído muchísima información. Desde mi óptica, me hago cargo, me parece que nos brindaste todo un panorama y donde también invita a tomar conciencia de la importancia de consultar a un profesional para evitarnos dolores de cabeza, perder tiempo. A veces cuando no sabemos o a veces damos perdido, uy, no tengo los aportes, uy, no sé dónde están los papeles, no sé qué hacer, ir al profesional, consultar, ejercer nuestro derecho a una jubilación. No sé cómo te has sentido con el programa y espero que para vos haya sido fructífero y si querés dar algún consejo a la audiencia. No, gracias más que nada por la invitación, la pasé muy bien, muy cómodo. Y bueno, a todos los futuros jubilados o pensionados, recuerden que es muy importante asesorarse con anticipación para que el día de mañana no tengan problemas con su jubilación o no se encuentren con un problema en cuanto a sus saberes. Entonces es muy importante un previo asesoramiento en cuanto a las jubilaciones. Muchísimas gracias, señores oyentes. Será hasta el próximo lunes. Que tengan una excelente semana.